Hola a todos, mi nombre es Belén y hoy te voy a estar acompañando con un caso que no tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Sin embargo, sí que está un documental sobre esta historia en Netflix y la verdad que te dejan los pelos de punta cuando te vas adentrando en todo lo que ha sucedido. Este caso es el de A. Cohen. Te invito a que te quedes y que compartamos esta historia juntos. En este capítulo del lado B vamos a viajar a Israel, a la ciudad de Jerusalén, y en esta está el barrio de Ein Kerem, en donde lamentablemente una madrugada del 22 de febrero de 1986 una familia sufrió esta terrible tragedia. Cerca de la 1:30 de la madrugada, la policía de esta ciudad recibe un llamado de un vecino del barrio Ein Kerem contando que había escuchado unas detonaciones. Los oficiales llegan en medio de la madrugada, de hecho estaba lloviendo un poco, y se encuentran con una casa de 2 plantas de piedra. Y cuando ingresan al domicilio, en cuanto ingresan, se encuentran también con una mesa en donde se encuentra un rifle, justamente un arma de combate típica de los marines norteamericanos. El rifle era un M16. Avanzan un poco más en la casa y en la primera habitación se encuentran al matrimonio. Justamente hay 2 personas. Ellos son Nissim Cohen, el padre de la familia de unos 44 años, y también se encuentran a la madre de la familia, que está con un disparo en su rostro y totalmente desfigurados ambos. De hecho, no puedo ser muy gráfica para contar lo que se vio ahí, lo que la policía encontró en este lugar, porque es realmente terrible. Parece una película de terror o supera todo lo que es una película de terror. La madre de la familia se llamaba Lea y tenía 40 años. En ese momento todavía respiraba, aunque no se podía creer cómo, todavía respiraba, y lamentablemente luego ella pierde la vida cuando es trasladada al sanatorio. Las autoridades estaban totalmente desconcertadas con el nivel de violencia que se habían encontrado en el primer piso, y luego suben al segundo piso y no se esperaban encontrar más gente, pero así lo fue. Estaban 2 mujeres en sus respectivas habitaciones. Una de ellas era la hermana mayor del matrimonio, la hija mayor del matrimonio, Anat, de 19 años, quien hacía el servicio militar obligatorio, y también estaba Shira, de 18, que cursaba el último año de secundario. La pólvora le estalló en la cara cuando preguntó a su asesino, justamente antes de que esto pasara: ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Y se encuentra con esto que produce luego su muerte. Los detectives se dan cuenta de que esto no ha sido ni un robo ni un acto terrorista, tampoco ha sido algo azaroso, por el nivel de violencia que había en la escena. Y mientras la policía sigue en la búsqueda de más datos, de qué es lo que podría haber pasado en la escena del crimen, se enteran por otra persona que uno de los integrantes de la familia todavía estaba con vida y que se hallaba en el domicilio de los vecinos al lado de la casa. Cuando fueron a verlo los policías y los detectives a este muchacho, se encontraron con un joven de 13 años y medio, de una contextura pequeña, bajito, de cara muy aniñada, muy angelical, les diría,
y también con unos grandes lentes que hacían pensar que podría haber sido una posible víctima de esta terrible escena criminal en su domicilio. Lo primero que hacen es preguntarle qué es lo que había visto, y él lo primero que dice al detective es que había sido un robo, que alguien había intentado robar en su domicilio y que logró escapar por el balcón y así bajó y luego se refugió con sus vecinos. El joven tenía una mirada súper inteligente, se notaba que estaba muy tranquilo para lo que acababa de ocurrir en su casa. Esto le llamó la atención y hasta los perturbó un poco a los detectives. No podían creer que este joven, después de haber vivido lo que vivió, estuviera con un semblante tan tranquilo. Todavía no derramaba ni una lágrima. En cuanto a esto, los detectives, por supuesto, empiezan a dudar de la credibilidad de lo que estaba contando el muchacho. Ya no era algo que presumían factible, que hayan entrado a robar, y la historia de él no cuadraba mucho. La policía y los investigadores empiezan con las preguntas cada vez más incisivas para que este joven diga la verdad, y lo que él dice es, bueno, sí, en realidad yo no soy un asesino, pero sí los maté porque un hombrecillo verde actuó sobre mí y me hizo perpetrar estos crímenes. Entonces, aunque los investigadores no le creían, hicieron cada vez más preguntas para que vaya surgiendo la verdad. El día anterior a los hechos, el padre de este niño, A. Cohen, que entre paréntesis les cuento que se le dice A. Cohen por una cuestión legal, no se quiso revelar el nombre del menor, pero bueno, el padre de este niño le había enseñado a armar y desarmar el arma que utilizó justamente contra ellos. Y también esa noche, la noche anterior al crimen, habían visto una película que se llama Papillon, y en la trama de la película Papillon hay un personaje que terminó con su familia justamente, y habría sido la inspiración de este joven para asesinar a su propia familia. El habitante, entre comillas, de verde de la mente del niño, entonces le habría ordenado hacer lo mismo con su familia, sus padres y luego sus hermanas. De hecho, él mismo contó haber tenido una relación muy buena con su hermana mayor, y entonces no se puede entender por qué sucedió esto de la forma en que sucedió. El motivo extrañamente seguía oculto. Todavía el joven A. Cohen no quería decir nada. Tenía entrevistas con psiquiatras y no revelaba nada. De hecho, no encontraron en él ninguna psicopatía evidente como para respaldar en la defensa que tenía alguna de ellas. No tenía ningún atenuante realmente para cuando se llevara a cabo el juicio contra él. Entonces, el motivo seguía sin conocerse. Los detectives, de hecho, para quebrarlo, para que haya alguna emoción en él, para que en algún momento derrame una lágrima y diga, miren, por esto hice lo que hice, lo llevaron al cementerio a donde habían llevado los restos de la familia, y tampoco presentó ninguna emoción ante esta situación. Se quedó totalmente inmóvil, no dijo nada, vio el cementerio, vio las placas con los nombres de sus seres queridos, y sin embargo ninguna emoción. Gracias a un acuerdo con la defensa, el joven A. Cohen se declaró culpable de homicidio involuntario. Esto fue para que sea más leve, obviamente, su condena, y le dieron solamente 9 años de prisión.
Y les quiero contar que en el documental se puede ver una especie de emocionalidad de parte del juez en este caso, porque lo veían a un jovencito chiquitito, niño con sus gafas, que no parecía matar ni una mosca, y de repente hay 9 años de prisión para este joven que luego ni siquiera lo pasan en una prisión que no era de alto riesgo ni nada, o sea, estaba como en su casa. Su comportamiento era modelo, de hecho era un joven que estudiaba, pidió libros, pidió estudiar, de hecho terminó ahí la secundaria, creo que empezó sus primeros estudios universitarios y ya fue cuando le dieron su libertad. La verdad que el juicio fue muy llamativo cómo lo llevaron en la justicia, porque fue algo grave lo que pasó en la casa de este joven, y sin embargo no tuvo casi una repercusión ni nada que le diera una sentencia fuerte después de haber cometido estos actos. Era un niño que también fue estudiado con diferentes técnicas para saber su nivel intelectual, el cual era altísimo. Quiero decirles, era un chico casi superdotado. Entre otras cosas, era un joven que no hablaba mucho, pero lo querían muchísimo en su colegio. De hecho, sus maestras y compañeros lo fueron a visitar a donde estaba en ese momento recluido. Pero seguía siendo un asesino a sangre fría que nunca lloró, nunca derramó una lágrima por sus familiares. Lo que llama la atención es que hay algunos que aseguran o dejan entrever, más que nada, como por ejemplo su abogado, que hubo un motivo que podría haber tenido que ver con su padre y algún cierto acercamiento inapropiado con su hijo, lo cual no está asegurado, lo cual no es seguro, y puede llegar a no ser cierto tampoco. Esto es algo que dice el abogado. Él dice, hay un motivo, lo conozco, pero nunca lo voy a revelar. Cuando recibió la sentencia, ese día de los juicios, el joven A. Cohen dijo una frase que te deja los pelos de punta, y eso fue: la vida comienza a los 20. Como si hubiera sabido que esto iba a pasarle, como si no le hubiera importado, como si hubiera tenido todo fríamente calculado. De hecho, el joven quedó en ese momento, por las leyes del país, quedó con la herencia de la casa, la jubilación y aportes de los padres. Todo recibió el joven por haber sido menor de edad a la hora de los hechos. En 1992, su astuto abogado pidió que escriban un artículo sobre el caso de este joven, y la periodista que estuvo con él en esta entrevista, la verdad que también se sorprendió de la frialdad del niño, pero él dijo, y citó: yo, el niño que mató a papá y mamá y hermanos, quiero ser rehabilitado. Este artículo se publicó justamente antes de una audiencia por libertad condicional y obviamente tuvo efecto. Más que nada lo veían al joven y no podían creer que sea un asesino a sangre fría. A salió de la cárcel con una conducta ejemplar. Y luego de 6 años, antes de cumplir las 2 décadas de vida. Ni siquiera cumplió los 9 años que había pedido el juez en un principio por buena conducta. Luego los medios de prensa le perdieron el rastro totalmente. Él hizo una vida común y corriente, hoy en día ronda los 50 años, tiene hijos, una esposa, está casado, y trascendió que ocupó un alto cargo en la industria financiera, puesto del que fue despedido a la hora de enterarse de la serie de Netflix que se llama El Motivo.
Ahora sí, y ya hablando por lo que yo sé, por lo que investigué, por lo que vi en la serie, es una serie totalmente recomendable. Los invito a verla si tienen Netflix. La serie, como les decía, se llama El Motivo y la verdad que está muy buena ver esta serie porque los hechos son muy poco comunes. Es muy poco común que un joven de tan corta edad asesine a toda su familia a sangre fría y haya tan poca repercusión, que no haya habido una sentencia ejemplar para que estas cosas no se repitan y no vuelva a ocurrir un caso tan siniestro y macabro de parte de chicos tan jóvenes, ¿no? Y que también las condenas a jóvenes de entre 13, 14 años nos llevan a estos jóvenes a tener condenas que valgan la pena. Mató a toda su familia y hoy en día es un hombre libre que salió a los 6 años como si nada, tuvo una condena de prisión muy leve y además lo trataban como un rey, ¿no? No tuvo realmente la reprimenda que debería haber tenido, creo yo. Así que ya saben, para más casos, síganme, ya saben que le tienen que dar like, comentar, seguirme sobre todo en las redes sociales también, pero aquí darle me gusta porque con esto me ayudas a crecer, a que se viralicen más los videos y que podamos seguir haciéndolos aquí en YouTube. Te agradezco que me hayas acompañado y muchas gracias y adiós.